Rocío, llegamos a otro sitio aquí en la ciudad de Asunción Así es, y que queremos adentrarnos un poco más a esta historia del Palacio de López. así es. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Paraguay ayer y hoy, esta vez de un lugar muy emblemático, Almides. Tenemos la presencia del Teniente Coronel Walter Chapex, quien nos va a guiar en este recorrido. Sí, un recorrido que es muy importante justamente porque la ciudadanía, el paraguayo, paraguaya debe de conocer este lugar. Y entonces qué mejor y muy bien acompañados aquí del Teniente Coronel Walter Chapex, quien nos va a mostrar no los secretos del palacio, sino que nos va a mostrar ya todo lo que contiene este palacio y lo que la gente también debe saber de esos espacios, rincones emblemáticos que se tiene aquí. Así. Sí, nos muestra, Teniente Coronel. Iniciamos el recorrido por este hermoso sitio que tenemos como una joya aquí en la ciudad de Asunción, y para ello, para que nos cuente más, estamos acompañados hoy del Teniente Coronel Walter Chapex. Muchísimas gracias por recibirnos y acompañarnos en este recorrido que queremos hacer en el Palacio. Realmente una maravillosa obra. Almire, bienvenido al Palacio de López. En primer lugar, les doy la cordial bienvenida por parte de Su Excelencia, el señor Presidente de la República, don Santiago Peña. Estoy aquí para acompañarles en su recorrido y tratar de cubrir todas las preguntas que tengan para mi persona. Sí, la verdad que veo que justamente ahora estamos viendo llegar a estudiantes, llegan chicos y con mucho entusiasmo conociendo cada rincón de este lugar tan lindo, y cada lugar, cada espacio tiene lo suyo y tiene una historia. Contanos, yendo un poco al pasado, ¿en qué momento se construye este edificio considerado realmente o llamado como un palacio? O sea, un palacio, es un palacio. ¿En qué momento, en qué año, con quién inicia? Antes que nada, quiero destacar la presencia de los estudiantes. Obedece a una iniciativa del Presidente de la República y la Primera Dama de la Nación de hacer conocer este patrimonio cultural tan importante que tenemos en la República. El Palacio de López es el patrimonio más importante de la República, también es el símbolo del poder político del Paraguay. Digamos que la historia del palacio en sí ya se inicia un 24 de julio de 1827, cuando nace Francisco Solano. Nace Francisco Solano, el hijo mayor de don Carlos Antonio López, presidente de la República. Don Carlos tuvo 5 hijos, 3 varones, 2 mujeres. Francisco Solano nace y prácticamente ya es criado por don Lázaro Rojas. Don Lázaro Rojas era su abuelastro y también padrino de bautismo. Y don Lázaro es el hombre que prácticamente deja como herencia este predio al mariscal Francisco Solano López, ya siendo un infante a los 16 años. Y de ahí empieza a nacer la historia de este palacio. El palacio en sí se empieza a construir. Algunos autores manifiestan
de que se inició en 1857 con un ingeniero militar, un astro húngaro, Wisner de Morgenstern. Wisner de Morgenstern se le atribuye digamos, la elaboración de los planos del palacio, y otros autores manifiestan que Ravisa también tuvo participación en su construcción. La historia que narramos aquí a los estudiantes, especialmente que nos visitan, le atribuimos a Wisner de Morgenstern los planos del palacio, y lo ejecuta Alonso Taylor, un inglés al servicio de Don Carlos también en aquel entonces. Haciendo un paréntesis allí, importante hablar de ese detalle, era la época de Don Carlos Antonio López, el padre del mariscal Francisco Solano López. Se inicia la llegada de varios profesionales de Inglaterra específicamente, y ellos se encargaron de ciertas construcciones acá en Asunción, incluidos aquí. Don Carlos es el hombre que trae, digamos, ingenieros, arquitectos de Europa para iniciar la construcción de lo que sería el casco urbano y las oficinas de gobierno aquí en el Paraguay. Y entre ellos vinieron estos profesionales que trabajaron para construir este palacio en aquel entonces. Perfecto. Mira, hay una característica específica que se da en el palacio en el contexto histórico hablando, o sea que ¿fue construido para qué? El Palacio de López, de acuerdo a los historiadores, fue construido para la residencia particular del mariscal Francisco Solano López. Iba a ser el primer lugar donde iban a convivir con Madame Lins. Madame Lins, su compañera de vida. Este palacio tiene dos alas muy importantes, tiene un ala familiar, tiene un ala social. Ahora estamos en el ala social. Este es el salón más importante, el Salón Independencia, salón más usado y más fotografiado, digamos, del Palacio de López. Y de acuerdo a los historiadores, esto ya se construye con la idea de que el mariscal tenga aquí una residencia con la capacidad de albergar ya a los visitantes extranjeros dentro de su domicilio particular, digamos. Sí, cumpliría con dos funciones, entonces como casa familiar o vivienda, y a la vez también como de gobierno prácticamente. Entonces es importante destacar también que en su proceso de construcción, sí, me colaboras un poco más con esa información con relación a los usos de materiales que se dieron aquí. ¿Fueron traídos en su mayoría de Europa, o hay algunos elementos o materiales que son de aquí autóctonos? Leyendo algunos autores manifiestan que esto tiene una simbología arquitectónica también, mencionando de cómo nace el palacio. Esto fue construido en la misma dirección del Cabildo. Tiene una coincidencia numérica. Aquí se repite varias veces el número 13, se repite varias veces el número 5, y las cuatro puntas que vemos sobre el palacio donde flamea el pabellón nacional son pináculos. Los cuatro pináculos están orientados por la rosa de los vientos. De acuerdo a un historiador muy conocido, él manifiesta de que esto sería la prolongación del poder de los López. El 13 significa cambio, el 5 es perfección a los cuatro vientos. Es la simbología arquitectónica que tiene este lugar. Este lugar fue construido casi con el 90% de producción nacional. Sí, solamente digamos que lo que vendría a ser mármol y otros detalles vinieron de Europa. El resto prácticamente es de producción nacional. Además cuenta con un jardín que sería hacia una de las calles principales de la ciudad, que también refleja un poco lo que es toda la magnitud de la construcción. Se puede observar bastante bien todo lo que representa este lugar. Así es. Hablando de los elementos materiales, tiene algunos colores particulares hoy día el palacio, cosa que hace 20 años atrás no se podía visualizar. Es como que están elaborados de un material, y en este caso lo que hoy vemos son pinturas que reflejan lo que en aquel entonces era el palacio. En realidad en el 2008 se inicia una puesta en valor del Palacio de López. También se hace un análisis de la consistencia arquitectónica, si podía seguir cumpliendo con el rol. Se hace durante el gobierno de Fernando Lugo, y también en esa ocasión los especialistas empiezan a analizar el palacio, digamos, de una forma más profunda, y empiezan a aparecer los primeros testigos arquitectónicos, empiezan a aparecer los colores que estaban bajo las diversas capas de pintura,
Inclusive salones aparecieron ya en el 2009. Hubieron salones que fueron modificados cuando el palacio fue utilizado por primera vez como casa de gobierno. Prácticamente tuvo que ser modificado algunos salones para poder albergar las 5 carteras de gobierno, los 5 ministerios que teníamos en la primera constitución de 1870. Lo hace el presidente Urquiza. Urquiza viene a ocupar la presidencia el 25 de noviembre de 1894 y trae los 5 ministerios y modifica algunos salones. El salón que fue modificado en aquel entonces fue el salón de los mariscales. Habían encontrado ciertos detalles arquitectónicos que indicaban que era un salón, y de pasar a ser pequeñas oficinas, a partir del 2009 pasó a ser un salón o una sala de espera denominado de los mariscales. El palacio en sí llegó a ser pintado de 7 colores diferentes de acuerdo a los arquitectos que trabajaron aquí. Tenemos testimonios arquitectónicos en la planta baja donde indican los diversos colores con los cuales fue pintado el palacio alguna vez. De ahí viene el cambio del palacio, de pasar a ser totalmente blanco, pasa a tener el tono de rosa fuerte, también el verde inglés que podemos ver en este salón y el tono amarillo en algunos salones. Así es. Bueno, con este contexto histórico realmente iniciamos entonces el recorrido de los varios salones que tenemos aquí en el Palacio de los López. Siguiendo con el recorrido, Teniente Coronel Walter, hablamos de los colores del salón anterior. Bueno, ¿estamos en ¿qué salón estamos ahora? Este es el salón, digamos que es la antesala del Salón de Independencia, el salón más importante del Palacio de Gobierno. Este es el salón más importante del Palacio de Gobierno, es como una pequeña antesala. Una antesala entonces. ¿Y cuántos salones tiene el Palacio en total? Así, ¿cuáles fueron los originales? ¿Cuáles fueron los refaccionados? El Palacio tiene 13 bloques. Actualmente utilizamos 5 salones, son los más utilizados. El salón Independencia es este, que es el salón, digamos, más utilizado para los actos protocolares de la Presidencia de la República. Y el salón que fue modificado, que había dado ya pequeñas ideas de ello anteriormente, es el Salón de los Mariscales. El Salón de los Mariscales prácticamente había desaparecido cuando se hace la restauración del palacio para utilizarlo como casa de gobierno en 1892. Prácticamente se convirtió en pequeñas oficinas. Eso fue remodelado ya y vuelto a utilizar en el 2009 como sala de espera. El Salón de los Mariscales es el que tenemos abajo para recepcionar a las personas, y posteriormente los salones ya se encuentran en planta alta. El salón más amplio es el Salón Libertad, donde se lleva a cabo, digamos, todo lo que vendría a ser las recepciones, donde haya más de 100 personas. Posterior a eso tenemos el Salón de los Espejos, que es un salón más pequeño, donde se suele hacer pequeñas conferencias de prensa o reuniones de 4 o 5 personas. Tenemos el Salón de las Américas. El Salón de las Américas es el salón histórico del Palacio de López, es el salón que prácticamente había perdido el techo durante la invasión militar que sufrió el Paraguay en 1870. Ese salón en esa época fue restaurado y fue utilizado como primer despacho presidencial. Actualmente están los cuadros de los expresidentes de la República en este salón y de los próceres de la independencia. Ya, tocando ese punto, el tema de la guerra de la Triple Alianza. Bueno, se dio el caso de la guerra más grande de Sudamérica y de América en sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el palacio durante la guerra de la Triple Alianza? ¿Cómo quedó? ¿Quedó abandonado? ¿Quedó desprotegido este palacio? De acuerdo a datos que manejamos, ya en 1867 el Palacio de López ya estaba prácticamente terminado y amoblado. Lastimosamente Paraguay ya llevaba 2 años de guerra en aquel entonces
El mariscal Francisco Solano López nunca ingresó al Palacio de López, digamos que no llegó a conocer el palacio que se había construido para su residencia particular. Ya en febrero del 68 se ordena la evacuación del Paraguay por la inminente llegada de las tropas invasoras. En agosto del 68 llegan los primeros navíos brasileños a la bahía de Asunción y comienza el bombardeo de Asunción. El palacio era lo más vistoso que había desde el río, prácticamente fue bombardeado. Tenemos algunos vestigios de proyectiles que quedaron incrustadas en las paredes. Parte del ala este cae en aquel entonces, que ahora es el Salón de las Américas. Y este lugar prácticamente estaba amoblado, estaba como para ser utilizado, pero desde agosto del 68 ya fue bombardeado. Y la invasión militar se inicia el 31 de diciembre de 1968. Para el 1 de enero del 69 las tropas brasileñas prácticamente ya estaban ubicadas en este lugar. Brasil toma este lugar y lo utiliza como uno de sus cuarteles, como un puesto de comando en Asunción. Y ya desde esa época se inicia el saqueo de Asunción. Lastimosamente, después de esta invasión, el palacio queda devastado. Y solamente aquí quedaron los pilares que sostenían el palacio. Aquí no quedó absolutamente nada después de la ocupación militar. O sea, fueron saqueados los muebles, todo lo que sea la utilería completamente. Y esa situación, ¿cuál fue el impacto que tuvo en la sociedad asuncena y obviamente en la ciudadanía paraguaya en ese entonces, cuando ellos vieron saqueada, bombardeada el país, la ciudad de Asunción? ¿Qué impacto fue eso? Históricamente se habla de que la mayor parte de la población ya había desalojado Asunción, ya había pasado a Luque, que pasó a ser la capital del Paraguay. Aquí quedaron algunos pobladores. El saqueo no solamente fue de las instituciones de gobierno, prácticamente fue de toda Asunción. Se saqueó también nuestra catedral y el saqueo termina en la periferia de Asunción. Obvio, fue más allá entonces. Termina en la Recoleta, donde inclusive profanaban las tumbas, buscando algunos vestigios de plata o de oro que se dejaba como, digamos, recuerdo, como objetos de apego de nuestros difuntos. La población en aquel entonces era escasa o nula aquí en Asunción, pero cuando se crea un gobierno, Brasil ocupa Asunción, crea un gobierno paralelo ya al de López, crea un triunvirato. Cuando se crea un triunvirato aquí, prácticamente los que habitaban en la capital ya eran legionarios o eran ya partidarios de los invasores. Y lastimosamente hasta puedo mencionarle que cuando muere el mariscal en Cerro Corá, aquí en Asunción se festejó la muerte del mariscal en Cerro Corá. Se anuncia la muerte del tirano López, así lo había mencionado en aquel entonces, y aquí en Asunción se festejó la muerte del mariscal. Por mucho tiempo se llevó ese mote de tirano, el mariscal. El mariscal, los legionarios habían quitado un decreto en aquel entonces donde lo nombraban asesino de su patria, fuera de la ley de Dios y de los hombres, le despojaba de todos sus bienes. Y ese decreto prácticamente quedó vigente hasta 1936. En 1936 el coronel Rafael Franco es el que deroga este decreto de los legionarios y eleva al mariscal a héroe sin igual dentro de la República del Paraguay. El mariscal es héroe máximo de la República del Paraguay desde 1936 en el gobierno del coronel Rafael Franco. Ya. Teniendo en cuenta que este edificio se hizo para mostrar el poderío de la época y de la familia, lo que representaba la familia López, hoy actualmente, este edificio, ¿qué simboliza al país, al ciudadano, al paraguayo en sí? Yo podría decirle a título personal que este palacio es el símbolo de la resistencia del pueblo paraguayo, es el símbolo de aquel pueblo que luchó hasta las últimas consecuencias. Fuimos víctimas de un genocidio prácticamente. Aquí solo quedaron niños, mujeres y algunos ancianos, algunos mutilados entre ellos. Y esto vendría a ser el símbolo de la resistencia paraguaya. Es el símbolo más importante que tiene cualquier paraguayo. En cualquier parte del mundo usted puede mostrar una foto del Palacio de López y le va a decir que es Paraguay. Prácticamente este palacio se relaciona con el Paraguay mismo. Ya. Muchísimas gracias. ¿Vamos a ir con el recorrido entonces? Sigamos.
Recorriendo el palacio, teniente coronel, hemos encontrado muchas imágenes de presidentes, de todo el periodo histórico de nuestro país, de los próceres, y llama la atención la figura de una persona, de una mujer específicamente. ¿De quién estamos hablando, teniente coronel, con esa figura representativa de una mujer paraguaya? La única imagen, que representa a la mujer paraguaya es Juana María de Lara, una prócer de la independencia del Paraguay. En aquel tiempo tuvo un rol muy importante, que era la de realizar las coordinaciones, digamos, entre los patriotas, de llevar los mensajes. Las mujeres no despertaban, digamos, no despertaban sospechas a los guardias, entonces ellas podrían moverse tranquilamente. Habrán habido miles de mujeres que han cumplido el mismo rol en aquel entonces para esta gesta, pero solamente tenemos la imagen de Juana María de Lara. En realidad creo que la historia del Paraguay está en deuda con las mujeres. Las mujeres son protagonistas muy importantes dentro de la historia del Paraguay. Ya de la guerra del 70 nos podemos remontar de que cuando llegan las tropas invasoras aquí, llegaron diciendo que la guerra era contra el mariscal, no era contra el pueblo paraguayo. Pero cuando empiezan a ocurrir las primeras batallas urbanas aquí en Asunción, se demuestra lo contrario. En Navaí, una de las batallas donde empiezan a tomar a las mujeres como prisioneras de guerra, los legionarios se prestaron en aquel entonces para que los invasores conozcan dónde se ocultaban las mujeres. En Navaí caen prisioneras de guerra, 300 mujeres fueron registradas como tales. En otras batallas caen más mujeres, pero solamente para mencionar lo que era Navaí, estas mujeres caen como prisioneras de guerra, fueron registradas como tal y lastimosamente tuvieron un trágico episodio en ese tiempo. Caen prisioneras. Aquí había más de 60.000 soldados aliados y estas mujeres fueron ultrajadas día y noche. De hecho, Asunción fue tomada y fue totalmente secuestrada ya en los años los finales 1800, ya de la guerra. A partir de 1869 prácticamente Asunción ya estaba tomada por las tropas aliadas. Estas mujeres que te mencionaba en Navaí es recordada por un general argentino en uno de sus libros. José Garmendia las recuerda y dice: no sé cómo estas bastardas pudieron soportar tanto si eran ultrajadas día y noche. Prácticamente cumplieron este triste rol durante un mes aproximadamente, donde se empezaron a pronunciar ya inclusive los legionarios para que sean liberadas, y de ahí nacen también las residentas, mujeres que después ya van a la guerra y combaten cuerpo a cuerpo. El proceso histórico del Paraguay está con mucha relación con lo que es la mujer paraguaya, está relacionado con la mujer paraguaya como protagonista ya sea en la guerra. Tenemos la independencia, la guerra de la Triple Alianza y después también la guerra del Chaco, que es, de hecho, con las enfermeras. En la guerra del 70 las mujeres van a la guerra, combaten, se convierten en las residentas. Terminada la guerra, los mismos paraguayos quitan un decreto presionado por los aliados, donde se prohíbe hablar el guaraní. Las mujeres fueron las que transmitieron el guaraní de boca en boca a sus niños. En las escuelas los profesores eran argentinos, la mayoría. El niño que hablaba el guaraní en las escuelas se le ponía una sortija. Esta sortija tenía un significado. Llegaba el sábado y era día de cobro. Era un azote por cada sortija que tenía por haberse expresado en guaraní en clase. Y las mujeres transmitieron el guaraní, hicieron pasar de boca en boca. Las mujeres volvieron a repoblar el país. El país estaba devastado. Las mujeres trabajaron la economía, no solamente repoblaron el país, sino trabajaron la economía, la chacra. Las mujeres crearon la patria que tenemos. En la guerra del Chaco también hubo mujeres, como la soldado Villalba, que va y acompaña a su hermano en la guerra. Inclusive casi llega a recibir la pena capital. Ahí ella se describe, o alguien cuando la delata de que es una mujer. El comandante, cuando él contó su historia, le perdona la vida. Había ido a buscar a su hermano, se había alistado también, va a buscar a su hermano para avisarle de que la madre estaba muy enferma en aquel entonces.
De ahí viene la soldado Villalba que casi pasa al paredón por una supuesta deserción, pero en realidad solamente quería comunicarse con su hermano. Ella estaba vestido de soldado, de un caballero y combatiendo en la guerra para los hombres en aquel entonces. La mujer tiene mucha historia dentro del Paraguay y creo que estamos en una deuda de ir reconociendo todas las gestas y todos los hechos tan importantes en la cual fueron partícipes las mujeres, y no estaría mal tener un cuadro más de otra mujer que represente también a la clase obrera o a los combatientes de la guerra del 70 o de la guerra del Chaco. Así mismo, la mujer paraguaya, una reconstructora de nuestro país, figura importante en todo el proceso histórico y bueno, también en el Palacio de López sería más que justicia tener otras imágenes también en relación a lo que es el contexto histórico, siempre dentro del contexto histórico, así entonces más que valorado va a ser seguro. No solamente admire en el Palacio de López, sería importante en toda la República tener las imágenes de estas mujeres que fueron partícipes de la reconstrucción nacional y darle el protagonismo o darle el lugar que le corresponde en la historia. Así mismo. Vamos y conocemos más lugares. Adelante. Vamos. Finalizando el recorrido, Teniente Coronel Walter, llegamos a uno de los salones más emblemáticos también del edificio de gobierno y estamos en este lugar donde hay una reliquia que proviene de una ciudad muy importante que sirvió de escenario para la guerra, la Triple Alianza. Si puedes hablarnos al respecto. Este salón lleva por nombre Libertad. Anteriormente en este salón estaba expuesto la foto de los expresidentes de la República del Paraguay. Ahora pasaron al Salón de las Américas. Este salón tiene la característica de ser el salón más amplio dentro del palacio, es donde, digamos, se puede albergar hasta 100 personas para hacer las actividades protocolares. Aquí tenemos una reliquia o un objeto muy preciado que fue traído de la ciudad de Piribebuy. Este espejo fue ofertado. Este espejo fue ofertado por una pareja de ancianos que residían en Piribebuy, habían vendido su propiedad y antes de desalojar la misma habían manifestado de que había un espejo que correspondía a la época de los López. El Departamento de Cultura se encargó de analizar el mismo y certificaron de que pertenece a la época de los López, del siglo XIX. Es un espejo con un marco de madera. El marco en sí está laminado en oro. Y al dorso tiene una pequeña chapa que lo identifica la naviera que lo trajo aquí al Paraguay, que lo hizo llegar al Paraguay. Y los historiadores y los lugareños de Piribebuy que fueron consultados afirman de que esta residencia había pertenecido a Madame Lynx, era una de sus casas de verano en la ciudad de Piribebuy. Y fue adquirido por el Estado paraguayo en 1990 y pasó a adornar este salón. También la pintura que podemos apreciar detrás del espejo es una pintura que de acuerdo al estilo, es de 1930 aproximadamente y fue encontrado en la última restauración. Cuando se hace la última restauración del 2000 al 2024 aquí en el Palacio, la empresa que trabajó aquí encontraron
pequeños detalles. Al lado del espejo podemos ver algunos colores que están un poco más desteñidos. Esos son los colores originales de la pared que fueron duplicados por el Departamento de Cultura. Utilizaron como matriz estos vestigios que encontraron y volvieron a pintarlo de la misma forma. Esta pintura está aquí desde el 2020 aproximadamente y el espejo es digamos, lo más importante que hay aquí, que es, digamos, parte de lo que fue alguna vez la residencia de Madame Lim y ahora ya propiedad del Estado. Muchísimas gracias por el recorrido y por darnos a conocer acerca de los lugares más emblemáticos y los salones muy importantes del Palacio de Gobierno. Gracias, Teniente Coronel. Para mí ha sido un placer acompañarles y muchas gracias a ustedes por venir a conocer un poco el Palacio de López y dar a conocer también a la población en general lo que tenemos aquí. Y este lugar, de hecho, está abierto a todo ciudadano paraguayo o extranjero que desea conocer el lugar y lo puede hacer a través de agendamientos previos con instituciones ya asignadas para tal. Gracias, Teniente Coronel. De nada. Así culminamos nuestro recorrido por este emblemático edificio de la ciudad de Asunción, que es un centro muy importante para conocer más de la historia y justamente qué mejor lugar para reconocer todos los hechos que se dieron en el proceso histórico mismo de nuestro país. Agradecido contigo, el Teniente Coronel Walter Chapek, que nos acompañó por cada rincón de este emblemático edificio. Y bueno, esperar también a todas las personas y conozcan este monumental edificio en homenaje a nuestra historia, que hoy día está abierto para todo público. Porque entender nuestra historia es comprender nuestro presente. Muchas gracias. Hasta la próxima.